En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Jesús presenta cuatro contrastes que constituyen cuatro pruebas para distinguir entre un discipulado genuino y un discipulado falso. Cuatro pruebas para determinar si en verdad nos hemos hecho discípulos de Cristo o no. Siempre hay peligro de estar engañándonos con respecto a nuestra condición espiritual. Miremos en esta mañana las cuatro pruebas de un discipulado genuino que se encuentran en Mateo 7 del versículo 13 al versículo 27. Tenemos en primer lugar los dos caminos, la prueba de la exigencia del discipulado genuino. Dice Jesús en Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hay dos caminos, dos puertas, dos destinos y dos grupos de personas. Camino es una metáfora común para hablar de conducta, estilo de vida, manera de proceder. Jesús reduce las alternativas a dos. Una se caracteriza por ser ancho, amplio, espacioso. El otro por ser angosto, estrecho, restringido. Uno es permisivo, todo vale. El otro es disciplinado, exigente. Uno es fácil de encontrar. El otro es difícil de encontrar. Hay solamente dos maneras de vivir. Vivir en forma egoísta o vivir una vida entregada a Jesús. Una puerta es el punto de entrada a algo, y las puertas son como los caminos, una puerta ancha y una puerta estrecha. La puerta ancha es el punto de ingreso al camino espacioso que lleva al destino de la destrucción. Y por esta puerta pasa mucha gente, dice Jesús. La puerta estrecha es el punto de ingreso al camino estrecho que lleva a la vida. Hay poca gente que encuentra esta puerta. Hay dos puertas no más. Solamente una de estas puertas lleva al cielo. Hay una sola puerta y un solo camino al cielo. No hay más. No hay muchas maneras de llegar. Hay una sola. Hay dos destinos, la perdición, dice Jesús, y la vida. Hay dos grupos, y en un caso son muchos, y en el otro caso son pocos. Esta es la prueba de la exigencia. Y como dice Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. ¿Hay algún punto en donde me aprieta mi compromiso con Cristo? Hace tiempo que yo leí de una organización que se llama el Compañerismo de Atletas Cristianos.
Los miembros participan de un encuentro semanal de hombres en donde cada miembro del grupo responde ante los demás a 10 preguntas. La primera pregunta: ¿ha pasado tiempo todos los días de la semana en la lectura de las Escrituras y la oración? Segundo, ¿ha habido algún intento de coquetear, pensamientos lujuriosos o me he expuesto a cualquier material explícito que no glorifica a Dios? 3. ¿Ha sido totalmente honesto en asuntos financieros? 4. ¿Ha pasado algún tiempo significativo con familia y amigos? 5. ¿Ha hecho el 100% en el trabajo? 6. ¿Ha sido culpable de decir una media verdad o una mentira para que lo presenta como mejor que los que están a mi alrededor? 7. ¿Ha compartido el Evangelio con alguna persona durante la semana? 8. ¿Se ha preocupado por el cuidado del cuerpo, por el ejercicio diario y buenos hábitos en la comida y el descanso? 9. ¿Ha permitido a cualquier persona o circunstancia quitarle el gozo? 10. ¿Ha mentido en alguna de sus respuestas? Quizás no estaríamos de acuerdo del todo con la metodología, pero evidentemente es un intento de parte de los que participan de que su discipulado tenga exigencias. Y la primera prueba del discipulado genuino es la de la exigencia. La segunda prueba es la prueba del fruto del discipulado genuino. Dice Jesús en Mateo 7 del 15 al 20, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hay dos clases de árbol, el bueno y el malo. El tema es el de los falsos profetas y de maestros que son lobos rapaces, que vienen disfrazados de ovejas, pero se pueden detectar por sus frutos. La planta inevitablemente da la fruta correspondiente. No se puede recoger uvas de espinas ni higos de cardos. El buen árbol no puede dar fruto malo y el malo no puede dar fruto bueno. Lo que se ve en los actos es la expresión de la naturaleza de la persona. La correspondencia es inevitable. 2 veces Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Pablo identifica 9 maneras en que el fruto del Espíritu se expresa en nuestra vida en Gálatas capítulo 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
amabilidad, dominio propio. Si alguien hubiera seguido mis pasos en esta semana pasada, podría dar testimonio de la presencia del fruto del Espíritu en mi vida mediante estas características. Si me llevaran a juicio, acusado de ser seguidor de Jesús, ¿habría evidencia suficiente para encontrarme culpable? La segunda prueba del discipulado genuino es la prueba del fruto. Y la tercera prueba es la prueba de la práctica en el discipulado genuino. Se ilustra por las dos casas. Dice Jesús en Mateo 7, 24 al 27, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Hay dos constructores, uno prudente y uno insensato. Hay dos casas, una edificada sobre la roca y una edificada sobre la arena. Las dos son azotadas por lluvias, ríos y vientos. Pero hay dos resultados diferentes. La casa edificada sobre la roca aguantó, pero la casa edificada sobre la arena se derrumbó y su ruina fue total. Representan dos clases de oyentes: el prudente que oye las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica, y el insensato que oye las palabras de Jesús y no las pone en práctica. Ilustran la prueba de la práctica. La prueba del discipulado verdadero no es ser un simple oyente, sino un practicante. Henry Blackaby llama la atención al hecho de que a veces la gente cita la Gran Comisión de una manera equivocada. Ellos dicen que la misión es ir a todas las naciones, hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús enseñó. Sin embargo, el texto dice otra cosa. Dice enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. La clave es poner en práctica todo lo que Jesús enseñó, no simplemente saber todo lo que Él enseñó. Peter Marshall, un pastor presbiteriano de una iglesia en la ciudad de Washington el siglo pasado, llegó a ser el capellán del Senado de los Estados Unidos. Y él tenía un sermón que se llama Por invitación de Jesús. Y en el sermón, él se pregunta qué ocurriría si todos nos pusiéramos de acuerdo en leer uno de los evangelios hasta llegar a un punto en donde
se nos manda que hagamos algo y entonces saliéramos a hacerlo y solamente después de haberlo hecho volviéramos a seguir con la lectura. ¿Qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, si el pasaje que se leyó fuera Lucas 14, 12 al 14? Cuando des una comida, dice Jesús, o una cena, no invita a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te invitan y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen que recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. En el sermón, el predicador trata de imaginar qué podría ocurrir en la ciudad de Washington si alguien leyera este pasaje y se propusiera a obedecer lo que manda Jesús. Entonces en su imaginación pinta lo que podría ocurrir. El hombre imprime tarjetas de invitación en nombre de Jesús, las reparta entre la gente necesitada de la calle, envía autos para recogerlos y los trae a su casa, donde disfrutan de una rica comida y una noche de compañerismo. Es la imaginación del predicador. Pero queda vigente la pregunta, ¿no? La pregunta que levantó el predicador. ¿Qué es lo que podría ocurrir en nuestra vida si leyéramos los evangelios hasta llegar a un mandato de Jesús y dejáramos de leer hasta haber cumplido este mandato? ¿Qué ocurriría si intentáramos poner en práctica la enseñanza de Jesús tal como la encontramos en los evangelios? De modo que la tercera prueba del discipulado genuino es la de la práctica. No es suficiente simplemente oír, es necesario poner en práctica lo que hemos leído o lo que hemos escuchado de Jesús. Y la cuarta prueba es la prueba de las dos profesiones y es la prueba de la relación personal. Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Es cierto que en el pasaje de Mateo, Jesús habla solamente del ejemplo negativo, del que profesa a Jesús
sin ser conocido por Jesús. Sin embargo, el ejemplo negativo implica el ejemplo positivo, el ejemplo de aquel que confiesa a Jesús y es conocido por Jesús. Fíjense que uno puede haber confesado a Jesús como Señor, puede haber profetizado, expulsado demonios y hecho milagros en el nombre de Jesús sin ser conocido por Jesús, sin conocer a Jesús. Ser conocido por Jesús implica una relación mutua de conocimiento personal. Aquí no se trata de conocer acerca de Jesús, sino de conocer a Jesús. Aunque el fruto corresponde inevitablemente a la naturaleza de la planta, no es necesariamente así con las obras. Las obras pueden engañar. La clave no es la confesión correcta. En los dos casos hicieron la misma confesión de Jesús como Señor, ni las obras correspondientes, sino la relación personal con Jesús. Hay una finalidad impactante en las palabras de Jesús a los autores de las obras. Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Los que confiesan y hacen obras sin ser conocido por Jesús, sin tener un conocimiento personal de Jesús, irán a la destrucción. ¿Cuáles son las pruebas entonces de un discipulado genuino? En Mateo 7 Jesús nos da 4. La prueba de la exigencia, la prueba del fruto, la prueba de la práctica y la prueba de la relación personal. Todo empieza por esta última prueba, la de conocer a Jesús. Es solamente este discípulo que se somete a la exigencia del camino, que puede producir el fruto genuino y que pone en práctica la enseñanza de Jesús. De modo que la pregunta siempre es, y es la pregunta de esta mañana, ¿conozco yo a Jesús? ¿Soy conocido por Él? ¿Hay un conocimiento mutuo personal? Si no es así, hoy es la oportunidad de conocer a Jesús y ser conocido por Jesús. Es el momento de decir mediante una oración simple: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu presencia en mi vida. Ven a mi vida, confieso mi pecado, reconozco que te necesito como mi Señor y Salvador. Esta oración es la forma de conocer a Jesús y ser conocido por Jesús. Es el camino a un discipulado genuino. Que sea así en su vida en el día de hoy.